Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, justo en la víspera de Navidad, vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos sobre la mesa un único documento, un artículo de 1938 del pensador católico Plinio Correa de Oliveira. Y para quien no lo conozca, fue una figura muy influyente del pensamiento católico del siglo XX. Su título ya es toda una declaración de intenciones. Navidad, hecho dominante del conjunto de la historia de la humanidad. Nuestra misión hoy es casi detectesca, ¿no? Vamos a seguir las pistas que presenta este texto para ver cómo sostiene una afirmación tan monumental. Exacto. Esto no es solo una reflexión piadosa, para nada. Es una tesis histórica y teológica con todas las letras. La idea central es que el nacimiento de Cristo no es, digamos, un evento más en la línea de tiempo. Es el eje gravitacional que atrae y da sentido a todo lo que vino antes y, bueno, todo lo que vino después. Hoy nos vamos a meter de lleno a analizar esa argumentación, a ver cómo se construye esa idea de una preparación de siglos para un solo momento en un pesebre. Pues vamos a ello. La primera afirmación, como decía, es rotunda. El nacimiento del Redentor es el hecho más importante de la historia. Dicho así, suena a una declaración de fe, pero el artículo intenta darle un fundamento casi empírico. ¿Cómo lo hace? Pues mira, la argumentación se apoya como en dos pilares. El primero es puramente teológico, o sea, la magnitud intrínseca del suceso. Si se parte de la premisa de que Dios se hace hombre, de la encarnación, por definición no puede haber nada más trascendental, ¿no? Pero el segundo pilar es el que resulta fascinante desde un punto de vista histórico. Es su impacto verificable. El autor señala algo que damos por sentado: nuestro calendario. Claro. La vida de Cristo partió la historia en dos eras, antes y después de él. Es verdad, no lo pensamos, pero usamos esa referencia a diario. El 2025 en el que estamos es una consecuencia directa de ese evento. Exacto. El autor argumenta que no es una simple convención, ¿sabes?, sino el reconocimiento de un punto de quiebre real. Es el momento en que, según su tesis, se funda una nueva civilización, con una nueva moral y una nueva concepción del mundo. Así que, para el autor, la centralidad de la Navidad no es solo una creencia, es un hecho inscrito en la forma misma en que medimos el tiempo. Entendido. Pero aquí es donde el argumento se expande de una forma, inesperada. El texto defiende que esta no era solo una historia del pueblo judío. Afirma que el mundo entero, de una forma u otra, esperaba un Salvador. Correcto. Y esta es una de las ideas más provocadoras. Postula que la promesa original de un Redentor, hecha por Dios en el paraíso tras el pecado original, no se borró por completo de la memoria de la humanidad. Se habría conservado como un eco, una leyenda distorsionada en las tradiciones de todos los pueblos que descienden de Adán, una especie de recuerdo genético espiritual, por así decirlo. O sea, una expectativa universal. Pero claro, para el pueblo de Israel fue radicalmente diferente. No era un eco, era una señal de alta fidelidad. Justo, a ellos se les concedió lo que el texto llama una gracia mayor. Los profetas. Dios los habría enviado para que esa noción del Mesías no se corrompiera y, sobre todo, para ir pintando un retrato tan detallado que cuando apareciera, su identidad fuera inequívoca. El artículo habla de una admirable cadena de testimonios que se extiende durante 4000 años. Exploremos esa cadena porque es el corazón del argumento. El artículo la organiza por etapas. ¿Dónde sitúa el pistoletazo de salida de esta larguísima espera? Lo sitúa en el principio absoluto, en el jardín del Edén, con lo que la teología llama el protoevangelio, la primera buena noticia. Es la promesa que Dios le hace a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza. Es una imagen poética y aún muy vaga, sí, pero el texto la interpreta como el primer boceto de la encarnación. O sea, que lo que describe el artículo no es tanto una profecía estática, sino más bien como un zoom que se va ajustando a lo largo de los siglos. Empezamos con una imagen muy general, casi borrosa, la descendencia de la mujer, y luego la lente se va enfocando. Es una analogía perfecta. Después de Adán, el zoom se acerca. La promesa pasa a Noé, quien anuncia que el Redentor vendrá del linaje de su hijo Sem. Ya no es la humanidad, es una rama concreta. Luego, un salto cualitativo con Abraham, a quien Dios promete que en su descendencia serán bendecidas todas las naciones.
La promesa se repite a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y con Jacob, si no recuerdo mal, el enfoque se vuelve aún más preciso. Mucho más. Es Jacob quien profetiza que el cetro real, el poder, no se apartará de la tribu de su hijo Judá hasta la llegada del Salvador. Ya no es una familia, es una tribu. Y finalmente, con Moisés, hay otro cambio. Ya no es solo linaje, se habla de la función. Moisés recibe un oráculo sobre un futuro profeta que, como él, será legislador y mediador entre Dios y los hombres. El retrato va ganando detalles. Vale, ya tenemos el linaje y el rol de legislador, pero la imagen todavía se siente un poco incompleta. Es la de un gran patriarca o profeta. Sin embargo, con el periodo de los reyes, y sobre todo con David, el retrato cambia de forma radical, ¿no? Ahí es donde la figura del Mesías adquiere una nueva dimensión. Totalmente. Con David, la figura del Mesías se asocia para siempre con la realeza. La profecía del profeta Natán a David sobre un heredero cuyo reino será eterno, aunque se aplica en parte a su hijo Salomón, el texto argumenta que solo puede cumplirse plenamente en un rey mesiánico. Pero lo más sorprendente viene de los salmos, atribuidos en gran parte al propio David. Ahí es donde se revela algo impensable hasta entonces, su doble naturaleza. Exacto. Un salmo dice, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Esto, para la interpretación del autor, es un salto mortal teológico. El Mesías no es solo un rey humano ungido por Dios, es, de alguna manera, el Hijo de Dios. Pero los salmos añaden otro rasgo aún más extraño. Espera un momento. El texto menciona que será sacerdote según el orden de Melquisedec. Para quien no esté familiarizado con el Antiguo Testamento, Melquisedec es una figura misteriosísima, un rey sacerdote que aparece casi de la nada. ¿Qué quiere decir el texto al conectar al Mesías con él? ¿Es una forma de decir que no encaja en la casta sacerdotal tradicional de Israel? Precisamente. Es una ruptura total. El sacerdocio de Israel estaba ligado por sangre a la tribu de Leví, era hereditario. Al invocar a Melquisedec, se está hablando de un sacerdocio de otro calibre, uno universal y eterno, no ligado a un linaje. Y es esa ruptura la que permite introducir otra idea aún más radical, y que lo cambia todo, la del Christus patiens, el Cristo sufriente. Que es la idea de que este rey, sacerdote, hijo de Dios, no vendrá solo a gobernar, sino a sufrir. Sí, este nuevo tipo de sacerdote se ofrecerá a sí mismo como víctima. Los salmos empiezan a hablar de un justo que sufre, que es traicionado, cuyos huesos son contados. Es la primera vez que en la revelación hebrea se une la idea de un Mesías glorioso con la de un siervo sufriente. Se prefigura, según el texto, la tragedia del Calvario y la posterior resurrección. En fin, que el retrato se vuelve paradójico y mucho más profundo. Y cuando parecía que la imagen no podía ser más compleja, llegamos a la era de los grandes profetas, como Isaías o Daniel. El artículo dice que aquí las revelaciones adquieren una nueva luminosidad, casi como pasar de una foto en blanco y negro a una en alta definición. Es la mejor forma de verlo, sí. Los profetas ya no solo hablan del quién, sino también del cómo, el dónde y el cuándo. Por un lado describen el resultado de su venida, esa edad de oro mesiánica de paz y felicidad, pero por otro se vuelven increíblemente específicos sobre su vida. ¿A qué nivel de especificidad nos referimos? A un nivel asombroso, se canta la gloria de un pequeño pueblo, Belén, como su lugar de nacimiento. Se anuncia el detalle más íntimo, la virginidad de su madre, en la famosa profecía de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel. Se profetiza su entrada triunfal en el templo de Jerusalén, e incluso el profeta Daniel se atreve a anunciar los años que pasarán hasta su venida. Vaya que Daniel anuncie los años, eso es otro nivel. Es pasar de un retrato robot a ponerle fecha y hora al evento. Me imagino que para los estudiosos de la época eso debió ser increíblemente polémico y fascinante. Por supuesto. Y el texto resalta especialmente a Isaías, al que llama el evangelista del Antiguo Testamento, porque es él quien logra mantener en tensión las dos caras del Mesías, ¿sabes? Por un lado lo describe como el príncipe de paz nacido en el pesebre, y por otro nos da la descripción más desgarradora del varón de dolores que carga con los pecados de la humanidad. El retrato está completo. Un tapiz muy complejo. Volvamos ahora a esa otra hebra que mencionamos al principio, la expectativa universal.
el artículo se lanza a un viaje por el mundo. Japón, Siam, el Tíbet, Egipto, los druidas, todos con mitos que, si los entornas, suenan parecidos. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿No corremos el riesgo de caer en la apofenia, de ver patrones donde no los hay? Muchas culturas tienen el arquetipo del Dios Salvador. Esa es la objeción clave, y el texto la aborda de forma sutil. No argumenta que los hindúes estuvieran esperando a un carpintero de Nazaret. La idea es más profunda. El argumento es que esa necesidad universal de un redentor, esa ranura arquetípica en la psique humana, es en sí misma un eco de la promesa original. La diferencia que establece con Israel no está en la espera, sino en la claridad de la espera. Es decir, que mientras Israel tenía un plan detallado, el resto del mundo solo tenía un anhelo difuso, una nostalgia de algo perdido. Exactamente. Menciona, por ejemplo, que los hindúes esperaban la encarnación de Vishnu para salvar al mundo. Los persas, que el dios Mitra triunfaría sobre el mal. En Egipto, el mito de Horus, hijo de Isis, que somete a la serpiente Tifón. Son como fotografías borrosas del mismo suceso, por decirlo así. Y lo más interesante es lo que ocurre en las grandes civilizaciones clásicas, Grecia y Roma. Ahí la espera no es tanto mítica, sino filosófica, ¿verdad? Sí, es una espera intelectual. El texto cita a Sócrates y Platón, quienes hablaban de la necesidad de un médico universal o un mensajero de Dios para sacar a la humanidad de su ignorancia moral. Y en Roma, a Cicerón, que llegó a proclamar la existencia de una ley universal bajo un señor común. Era como si la razón, llevada a sus últimas consecuencias, concluyera que la humanidad no podía salvarse a sí misma. Y el artículo culmina esta idea con una imagen muy potente de convergencia. Sí, que los pueblos de Asia esperaban a su libertador desde Occidente, y los de Europa desde Oriente, y que todas las miradas sin saberlo apuntaban a un mismo punto en el mapa, Judea, como el centro de la esperanza mundial. Esto nos lleva de cabeza a un caso de estudio muy particular que el texto analiza con lupa, la famosísima Cuarta Égloga de Virgilio, un poema que durante siglos muchos cristianos leyeron como una profecía pagana del nacimiento de Cristo. Sí, y es fácil ver por qué. Virgilio canta décadas antes de Cristo el nacimiento de un niño divino que inaugurará una nueva edad de oro que traerá la paz y la justicia al mundo. Las similitudes son impactantes. Sin embargo, el autor del artículo, basándose en estudios de su época, desmonta esta interpretación. ¿Y cuál es la alternativa que propone? Argumenta que Virgilio no era un profeta, sino un hombre increíblemente culto que estaba canalizando el espíritu de la época. La clave que ofrece es la filosofía neopitagórica y su idea del gran año. El gran año suena a ciencia ficción. ¿Podemos traducirlo? Pues piensa en ello como un reinicio cósmico. La idea era que el universo se movía en grandes ciclos y que, al final de uno, todo volvía a su estado original de pureza. Virgilio escribe su poema justo en un momento de gran esperanza, la paz de Brindisi, del año 40 a.C., que puso fin a una de las guerras civiles. Y además coincidió con un fenómeno astronómico. La constelación de Virgo, que para ellos simbolizaba a la diosa justicia, volvía a ser visible en el horizonte. O sea que Virgilio estaría mezclando un evento político, una creencia cósmica y el niño del poema. ¿Quién sería entonces? El análisis que presenta el texto lo identifica con un personaje real. Salónimo, el hijo que se esperaba que naciera del cónsul Polión, que era amigo y protector de Virgilio. Así, el poeta estaría tejiendo un elogio a su amigo, celebrando la paz romana y usando esta potente idea del reinicio universal. Entonces, ¿la conclusión del artículo es que no es una profecía directa del Mesías? No, pero, y esto es lo importante, sí es el mejor testimonio posible de esa atmósfera de espera que lo impregnaba todo. Es la prueba de que en el corazón del Imperio Romano existía un anhelo profundo de renovación total del mundo. El poema, según esta visión, es un síntoma perfecto de la enfermedad, aunque no conociera todavía el remedio. Si unimos todas las piezas, la idea de un eje central en la historia, esa detalladísima cadena de profecías en Israel y este anhelo difuso pero palpable en el resto del mundo, ¿cuál es la conclusión final de esta meditación de Plinio Correa de Oliveira? Pues la conclusión es la idea de un progreso admirable y creciente en la revelación. No fue un anuncio repentino, fue una preparación meticulosa de 40 siglos. El autor utiliza una imagen muy bella. Es como si el Espíritu Santo hubiera ido evocando gradualmente a lo largo de la historia una figura cada vez más nítida, cada vez más clara. Como un artista que va añadiendo trazos a un retrato.
Exactamente. Cada patriarca, cada rey y cada profeta añadía un nuevo rasgo al rostro del Mesías. Uno le dio el linaje, otro la corona, otro la función de sacerdote, otro la capacidad de sufrir, otro el lugar de nacimiento, hasta que, en vísperas de su llegada, el retrato era tan perfecto y detallado que en cuanto apareció la figura anunciada, la exclamación de quienes lo esperaban fue inmediata e inevitable. Es él. Una imagen muy potente, la verdad. El texto nos deja con la visión de toda la historia de la humanidad, desde sus rincones más lejanos y sus épocas más remotas, convergiendo finalmente en la humildad de un establo en Belén. Y para la reflexión de quienes nos escuchan queda una idea provocadora que se desprende de todo esto. El texto nos presenta la historia no como una sucesión de hechos caóticos e inconexos, sino como una narrativa coherente, con un prólogo inmenso y un clímax perfectamente definido. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo cambia nuestra percepción del pasado e incluso del presente, si por un momento consideramos la posibilidad de que la historia no sea un caos, sino la preparación meticulosa para un único acontecimiento central?